buenas noches, Noni. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Yo agregaría a la presentación de que desde que me vine a estudiar Rosario, cuando terminé el secundario, allá por el año 67, hasta la actualidad, soy sobre todo, antes que nada, un militante de la causa obrera, Sí. un militante que siempre ha estado luchando junto a los trabajadores en defensa de sus derechos y por mejores conquistas, ¿no? Y lo haré hasta que el cuerpo no dé más. Así que pero a su disposición para hoy y para cuando sea, que me quieran consultar o que quieran que charlemos, y más en esta fecha, ¿no? Más en esta fecha donde tenemos que hacer memoria por lo que significó el 24 de marzo del 76 y sobre todo lo que significó para la clase obrera y los trabajadores, ¿no? Exactamente, Noni, justamente la idea nuestra era charlar respecto de eso, porque Modo Obrero es un programa hecho por trabajadores y trabajadoras para trabajadores y trabajadoras. Hablamos siempre de la cuestión social y la cuestión que le afecta a los trabajadores, y en particularmente en este contexto y esta historia que está atravesada directamente contra, fue un golpe realmente contra los trabajadores y sus organizaciones, ¿no? Sus sindicatos, ¿no? Y lo podemos ver en los Claro, números, ¿no? sí, totalmente, porque bueno, siempre lo dijimos con el doctor Horacio Zamboni, que ahí los compañeros aceiteros conocen muy bien, porque fue abogado de aquí primero Sindicato Aceitero Rosario y después de la Federación hasta su fallecimiento. Siempre dijimos con Horacio que el golpe del 76 fue un golpe contra la clase obrera, fue un golpe para destruir la organización de la clase obrera, que venía ya desde bastante tiempo teniendo cada vez más fuerza y nueva forma de lucha. El ejemplo clarito es como empiezo yo el libro que vos nombrabas, Clase contra Clase, Argentina entre 1952 y 1976, el quinto relato, cuando a Juan Alemán, que fue ministro de Economía de la dictadura, un periodista del diario La Nación, allá por el año 87, le pregunta, dice, ¿cómo se explica que teniendo tanto poder en sus manos la Junta Militar avanzara tan poco en las privatizaciones? Y Juan Alemán les contesta, así con una crudeza explícita, y dice, nosotros liquidamos la subversión, derrotamos al movimiento sindical y desarticulamos a la clase obrera. Claro. Todo lo que vino después fue posible por nuestra labor. Esto en voz de Juan Alemán, un hombre del riñón de la dictadura militar del 76, es bien claro. Nosotros El objetivo, decimos sí, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? así es. Y sobre todo cuando la represión, si bien la represión más fuerte fue a partir del 76, del 24 de marzo del 76, Sí. la represión ya se había comenzado bastante antes en el país, Sí. a pesar de la primavera democrática del 73 al 76, ya habían sido muchos los sindicatos intervenidos, muchas de las comisiones internas reprimidas, muchos compañeros dirigentes presos antes del 76, y el ejemplo más claro fue lo sucedido en Villa Constitución en el año 75, 74 y 75, y después también lo que significó el Rodrigazo en el año junio-julio del 75, ¿no? Y entre esa fecha, junio-julio del 75 y marzo del 76, la intervención de los sindicatos más combativos y los compañeros y los activistas en la fábrica, la represión fue muy fuerte. Por eso siempre uno impulsa y recuerda que el golpe directamente fue contra la clase obrera. Los camiones del ejército y los tanques se dirigieron a las fábricas, entraron en la fábrica y se llevaron a cuerpos de delegados enteros, a dirigentes sindicales. Hubo también dirigentes sindicales colaboracionistas, como en el caso de Triaca, el padre del ministro de Economía
de Macri. Sí. Hubo también dirigentes sindicales colaboracionistas, pero también hubo dirigentes sindicales desaparecidos, como en el caso de René Salamanca, como Smith de Luz y Fuerza, etcétera, y un montón de compañeros desaparecidos, como los compañeros desaparecidos de aceiteros de molinos en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y el objetivo fue bien claro, fue desarticular las formas de organización y de lucha, como decía, que se venía dando la clase obrera desde el año 69, el año de los ASO, el año de los rosariazos, del cordobazo, y de ahí en más la clase obrera comenzó en ascenso la lucha que venía dando, que ya se venía dando anteriormente, que venía de la resistencia peronista al golpe del 55, el del plan Coninte de Frondizi. Fueron postas que se fueron pasando los trabajadores de experiencias de lucha. Los trabajadores habían aprendido cómo se toma una fábrica. Recordemos que el plan de lucha de la CGT del 63 al 65, en un día se tomaron 11.000 fábricas en la misma hora y en el mismo momento en el país. Eso fue una enseñanza de lucha y de coordinación de la clase obrera. La toma de la fábrica del frigorífico también, que comentabas vos también en el libro, ¿no? Claro, bueno, lo del frigorífico, cuando la privatización del frigorífico Lisandro La Torre, claro. La aplicación del plan Coninte a las huelgas que se daban de petroleros, de los estatales, o sea, y cuando viene el golpe de Onganía, el golpe del 66, luego Levington y Lanuse, y a partir del 69 el país ya no fue el mismo, se incorporaron a la lucha luego de esos famosos ASO una cantidad importante de jóvenes obreros de una nueva camada que se encontraron con viejos luchadores, y ahí se produjo una confluencia que dio lugar a numerosas fábricas tomadas. Ahí se extendieron y se amplificaron las asambleas, primero en el sindicato, después en las puertas de la fábrica y después dentro de la fábrica. Las comisiones internas de los cuerpos delegados tuvieron más fuerza, y después del Rodrigazo recordemos, el Rodrigazo fue el plan de Rodrigo durante el gobierno de Isabelita, donde se renuncia a Rodrigo y renuncia a López Rega. La CGT se ve obligada a hacer 2 paros generales a un gobierno peronista en el año 75, junio-julio del 75, y lógicamente los empresarios se asustaron mucho, la burguesía se asustó mucho, y ya se empezó a hablar de la guerrilla fabril, una forma de estigmatizar y de marcar a los trabajadores. Así que el objetivo fue recuperar la fuerza del capital dentro de la fábrica. Noni, ahí vos decías recién, ¿no? La burguesía se asustó, y creo que no hay peor fascista que un burgués asustado, decía Bertolt Brecht, ¿no? Así es totalmente. Por eso fue el objetivo. El objetivo, digamos, en ese momento había una imposibilidad de la conciliación entre las clases, entre los patrones, los empresarios y los trabajadores. También el gobierno de Isabelita era impotente para gobernar. Ya las Fuerzas Armadas intervenían directamente en política, y por otro lado lo que se llamaba desde los sectores dominantes la indisciplina social y productiva y fabril. ¿Por qué? Porque los trabajadores iban en ascenso en su organización y en los reclamos. Había conciencia de clase, ¿no, Noni? Había mucha conciencia de clase, ¿no? Claro, porque se debatía muchísimo. Se habían dado casos como, por ejemplo, en Pasa Petroquímica, aquí en la zona de San Lorenzo, donde el doctor Zamboni era el abogado, donde una vez, ante un conflicto menor, que el concesionario del comedor de la fábrica le pegó a un obrero porque protestaba por la mala comida, los obreros toman la fábrica y la ponen a producir en el año 74, y la están produciendo durante un mes, que después ese ejemplo fue tomado en el 2001 por
lo que son hoy las fábricas recuperadas. Tal cual. En ese momento los trabajadores petroquímicos, que fue para mí uno del SOEPU, uno de los sindicatos más combativos y más clasistas de esa época, junto con la UON de Villa o el Citrán, demostraron que los trabajadores son realmente los que saben hacer andar y producir en una fábrica. Batieron todos los récords de producción, y la intersindical, que también existió en ese momento aquí en toda la zona norte del Gran Rosario, y la coordinadora de gremios en lucha, que se dio en el año Rodrigazo, cuando Isabelita no homologó lo que se había conseguido en paritaria. Todos los gremios, hacía 2 años que no había paritaria por el pacto social del 73, y en el 75 hubo paritaria y los trabajadores consiguieron aumentos muy importantes. Isabelita y Rodrigo no homologan lo conseguido en paritaria, y bueno, los movimientos obreros se levantan y en todo el país surgen las coordinadoras de gremios, con grandes marchas en los centros industriales y en todo el país, hasta que se ve obligada Isabelita a dar marcha atrás y homologar lo conseguido en paritaria, ¿no? Y ahí es cuando lo que te decía, la burguesía se asusta mucho, los militares dicen hay que poner órdenes en la fábrica, y ahí dan el golpe, y después ya directamente la militarización de toda la sociedad, pero principalmente de la fábrica. Por ejemplo, está el ejemplo de Ford en Capital Federal, donde entran los camiones del ejército, tal cual lo vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial, entrando los camiones de los nazis a una fábrica y demás, y haciendo formar a los trabajadores como presos y llevándose a cuerpos de delegados enteros. Y de hecho se usó como lugar de secuestro también ahí mismo, de detención ilegal, ¿no? En la misma fábrica de Ford, ¿no? En el comedor de Ford, si no me equivoco. Sí, ahí en Asindar, aquí también. Y bueno, y también las grandes empresas colaboraron con la represión, pasando listas de los trabajadores más combativos. Ahí los compañeros aceiteros deben recordar bien, los compañeros detenidos en Reconquistas, y bueno, esa fue la realidad. Y después lo que sí, la sociedad argentina fue una sociedad militarizada, con una represión indiscriminada, 30.000 desaparecidos, cientos de miles de exiliados externos y internos. Lo que hicimos, yo no me pude ir al exterior, hice un exilio interno en Nubes, una localidad de unos 3.500 habitantes acá en el sur de la provincia de Santa Fe. Y así, muchísimos presos, torturados, niños robados, bibliotecas, libros intervenidas, libros prohibidos, un Mundial 78 que fue una vergüenza deportiva, y lo que significó, porque la dictadura quería dar una imagen de paz y de orden al mundo, cosa que no sucedió. Y así esta dictadura se fue desgastando, fue mostrando el verdadero rostro que aparecía desde el primer momento. Pero bueno, hubo colaboracionistas civiles y eclesiásticos, y de algunas fuerzas políticas que apoyaron el golpe del 76, ¿no? Sí, fue más que colaboración, fue directamente también participación, porque los civiles, los que eran estuvieron de ministro de Economía, quienes estuvieron administrando o determinando la macroeconomía, fueron los civiles en realidad, y como vos decías, ¿no? Empresas interviniendo directamente, dando las listas como Ford, como Ledesma, como varias otras empresas más, ¿no? Sí, tal cual. Hay unos compañeros que hicieron 2 libros sobre el compromiso de las empresas, de las grandes empresas, Ledesma, y que cantidad importante de empresas que colaboraron en la represión, y después, bueno, algunos partidos políticos que prestaron su nombre para ser embajadores en el exterior o ocupar cargos como intendentes en algunas localidades, ¿no? Sí. Y esto se vio reflejado. Yo tengo un trabajo sobre historia del 1 de Mayo en Rosario,
del año 1890, cuando es el primero de mayo, hasta el 2000. Y bueno, ahí cuando rastreo todos los primeros de mayo, a pesar de la represión, los primeros de mayo nunca se dejaron de conmemorar aquí en Rosario y en el resto del país, siempre en forma clandestina. Y también como el ministro de Trabajo de la época, el general Liendo, trataron de utilizar ese día de lucha, que es el 1 de mayo, como un día de fiesta, y remarcando que hay un montón de comunicados y de discursos del general Liendo y de las Fuerzas Armadas de esos días. Por ejemplo, en el año 76, el 1 de mayo, dio un comunicado que decía: la intervención militar no se hizo en contra de un determinado sector social, partido político o sistema económico, sino para corregir excesos, impedir desviaciones, reordenar y reencauzar la vida nacional, cambiar la actitud argentina con respecto a su propia responsabilidad, facilitar en suma el desarrollo pleno de nuestra potencialidad. Referido a las disposiciones legales que encuadran la actividad y estructura gremial, su revisión no tiene modo alguno como objetivo lesionar el principio protector del derecho laboral. Cuando dicen esto, por otro lado, lo que la dictadura militar, aparte de poner presos y hacer desaparecer a los trabajadores, a los trabajadores, lo primero que hacen es intervenir la CGT, sí, y numerosos sindicatos, 27 federaciones, 30 regionales. ¿Vos recordás cuál es la primera ley que modifican? Bueno, la suspensión de la actividad gremial, las asambleas, las reuniones, los congresos, el derecho de huelga, y la ley separación y la ley de contrato de trabajo. Claro, y separan las obras sociales de los sindicatos, intervienen las obras sociales de los sindicatos, y hacen un desastre los militares en todas las obras sociales que intervinieron en los sindicatos. La ley de asociaciones profesionales limitó la cantidad de delegados en la fábrica. Por ejemplo, en Ford, lo que decíamos, de 400 a 6 puede ser, ¿no? De 400 a 6 me parece que tal cual. Y la ley de prescindibilidad, claro, los que autorizaba el despido de cualquier empleado de la administración pública. Se reformó esto, lo que decías vos, lo de la ley de contrato de trabajo, que anulaba las normas en materia de derecho. Y todo esto se combinó con represión, ¿no? Con represión dentro y fuera de la fábrica. También con pérdida del poder adquisitivo, con pérdida del poder adquisitivo, con pérdida de empleo, porque en realidad se triplicó la cantidad de desempleo y de indigencia también. O sea, tenía un tinte realmente neoliberal, ¿no? Exacto, con un predominio de lo que fue la plata dulce, lo que fue de la patria financiera, privilegiando a la patria financiera y no a la producción, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, hay muchos estudios, por ejemplo, de la CONADEP, hechos en base a la CONADEP y otros informes, en donde queda demostrado que la mayor parte de los desaparecidos son trabajadores, no más allá de que todos tienen el mismo estatus. Pero el ensañamiento de la represión se centró ahí, ¿no? Más del 50%, ¿no? Eran obreros y empleados. Tal cual. En su momento sí, en su momento la CTA hizo un informe que presentó al juez Garzón en España, donde en base a algunos informes y algunas investigaciones se demuestra las características, digamos, el origen de los desaparecidos y el tipo de tortura y de represión que se le aplicó de acuerdo al sector. Y lógicamente también la represión cayó sobre las organizaciones revolucionarias del momento, ¿no? Claro. Y la cantidad de asesinados y de desaparecidos, o sea, las atrocidades que se cometieron durante ese periodo, ya por suerte la mayoría de la población lo conoce, o sea, el robo de bebé, la desaparición, el arrojar
detenidos desaparecidos al mar, los tipos de torturas aplicados a las mujeres principalmente, las violaciones, los bebés robados, que muchos se han recuperado, etcétera, etcétera. O sea, esto es un nunca más, y creo que faltan castigar a muchos, digamos que todavía no han terminado los juicios. No, falta un 40%, si no me equivoco. Sí, faltan muchos, y otros como en el caso de Milani, que también tiene sus acusaciones, y no me creo esto de que, o por lo menos no comparto esto de que sea totalmente inocente, ¿no? Y después, bueno, lo que significó para la clase obrera volver a recuperar desde el golpe del 76, desde el 83 en adelante, costó mucho. Creo que justamente, Noni, justamente, disculpame que te corte, pero sí, justamente no. Me parece que es lo que todavía, por eso hay que hacer memoria, y la memoria justamente es mantener vivo esto, porque no creo que todavía se haya tomado dimensión de lo que pasó y que no hayamos recuperado de esto. Falta bastante, me parece. Claro, y fue muy fuerte, y vos yo hice varias investigaciones tengo un libro sobre cultura y dictadura en Rosario, del 76 al 83, donde investigué lo que fue la educación en esa época, lo que fue la sociedad, lo que fue el Mundial 78 aquí en Rosario, con ese famoso partido del 6-0 a Perú, lo que fue la universidad, lo que fueron las fábricas, lo que fueron los medios de comunicación, y en otras investigaciones, hice la historia de una biblioteca en Rojas, provincia de Buenos Aires. Yo encontré listado de libros prohibidos, libros que se sacaban de la biblioteca, que estaban listados de libros prohibidos, eran irrisorios, porque algunos eran libros que tenían algún contenido político, pero otros nada que ver, incluso cuentos para chicos. El autoritarismo estuvo en cualquier espacio de la sociedad que uno busque, ¿no? Hasta lo que fue algo como el Mundial 78. Yo he encontrado incluso en ese partido de Argentina y Perú, donde Argentina jugaba con Perú, y si ganaba tenía que ganar por 4 goles de diferencia, iba a la final, ¿no? Con Holanda. Sí. Y bueno, ese día acá en el Estadio Rosario Central, antes de empezar el partido, Videla baja donde se estaban cambiando los jugadores de Perú en el vestuario, y así les da una arenga que dice que bueno, que Argentina tiene que llegar a la final, que Argentina tiene que estar en la final porque un equipo de Sudamérica tenía que estar en la final. Y bueno, y si no iba a Argentina, iba a Brasil, y Brasil es por lo que se está en Sudamérica, ¿no? Dice algunos jugadores más experimentados de Perú que a ellos les temblaban las piernas, algunos jugadores más jóvenes, a ellos los más veteranos no. Y después salió a la luz, esto de el dinero y los barcos con cereales que fueron para Perú, ¿no? Y lo que fue ese partido, pero sobre todo lo que sucedió en ese vestuario cuando los jugadores se estaban cambiando para entrar a la cancha, y entra nada menos que Videla, y ellos sabían lo que estaba pasando en el país, ¿no? O sea que ese tipo de cosas fueron años del 76 al 83, años nefastos, y lógicamente, ¿no? Lo que fue Malvinas, esa aventura de Galtieri, y bueno, los soldados que los llevaron a combatir contra el segundo ejército a nivel mundial, como era el ejército de Inglaterra, ¿no? O sea, esta gente cometió todo tipo de barbaridades, ¿no? Bueno, por eso pero creo que nos marcó como sociedad, y que todavía por ahí nuestra generación, o sea, lo digo yo a nombre propio, ¿no? Yo nací en democracia, ¿no? Pero todavía como cuesta tomar esa conciencia, ese nivel de conciencia de clase que tenía en esa época, qué golpe realmente fue en el movimiento obrero argentino y su organización, en sus derechos, que todavía no hemos recuperado ni siquiera al 100% las normativas que aquella ley 2744, la ley de contrato de trabajo que hemos reivindicado en este programa varias veces, también está sigue mutilada, el tema también muchos derechos
de negociación colectiva, de organización sindical que se habían perdido, muchos abogados laboralistas también que fueron asesinados y desaparecidos. Sí, en la noche de la corbata y muchos presos, y después los delegados. Hoy día existen en la fábrica, hay un 17% de fábricas nomás que tienen, o 17-20% que hay delegados. Hay un montón de fábricas y de empresas y lugares de trabajo que no donde no hay delegados. No tienen y después comité también la importancia de la formación y la capacitación de los compañeros delegados, porque son la primera barrera al ímpetu de explotación, de malas condiciones de trabajo que tienen los patrones y los empresarios. La primera barrera son los delegados, por eso los delegados están adentro de la fábrica, el sindicato está afuera, pero ahí adentro de la fábrica, donde se produce, que es lo que más cuida la burguesía, lo que más cuidan los empresarios, el primer freno a la superexplotación, a poner empresas contratistas en malas condiciones, etcétera, son los cuerpos delegados. Y en la dictadura fue cuando a los que más ensañó la represión, en la dictadura del 76, fueron a los delegados. Pero no fue la primera vez. Ya se había dado en la década del 30, se había dado después cuando el golpe del 55, se había dado con el plan Coninte de Frondizi. Siempre los delegados fueron los más atacados, fueron los dirigentes sindicales donde siempre apuntaron los empresarios y patrones por oponerse a lo que yo siempre digo, no quieren trabajadores, sino lo que quieren son esclavos, son vampiros que si los trabajadores no le ponen freno, siguen chupando cada vez más la sangre de los laburantes, ¿no? Perfecto, Ronnie. Bueno, muchísimas gracias, te agradecemos esta nota, este tiempo que nos has dedicado. La verdad que es un tiempo para reflexionar, aprovechar que lamentablemente muchos están en cuarentena, otros trabajadores que son los mismos trabajadores y trabajadoras que están poniendo el hombro también a esta cuestión, a esta pandemia, y están poniendo el cuerpo y la salud y su familia, por todos ellos, aquellos mártires y por los de hoy también. Es importante esto de memoria, verdad y justicia, ¿no? Así es. Bueno, agradezco a ustedes por la invitación y bueno, ya tienen mi teléfono y saben que me pueden llamar cuando quieran, o si necesitan algo de historia del movimiento obrero que yo tenga, se los puedo enviar, o para mí no hay ninguna molestia, al contrario. Este tipo de programas siempre he participado, siempre he estado digamos al pie del cañón, y como te decía al principio, mi vida tiene sentido más allá de las cuestiones familiares, por la militancia junto a la clase obrera y a los trabajadores. Lo sabemos, Noni, así que bueno, te mandan saludos también acá los aceiteros de Entre Ríos, querían un gran abrazo a los compañeros, así y que ya nos veremos en el plenario de delegados ahora cuando pase la cuarentena. Cuando lo podamos hacer, se nos suspendió, así que bueno. así es. Un abrazo, bueno, y cuídense, compañeros, cuídense. Un abrazo, gracias.